los montos registrados en las cartas de entendimiento fueron disminuidas. Y luego hay una preocupación en relación a la demora en los desembolsos para las mismas. De tal cuenta, estas organizaciones que prestan servicios de salud han venido cubriendo de sus propios fondos la atención, no han dejado de atender a las personas referidas por el Ministerio de Salud. En el caso que la doctora establece en el hospital de Villanueva, desconocemos si esto sería también con una ERC o sería un servicio contratado externo. Es una situación a la que le vamos a dar seguimiento. Por supuesto, tiene que ver con ejecución presupuestaria, con los contratos, tiene que haber transparencia en los procesos de adjudicación y contratación de estos servicios, pero definitivamente el Ministerio tiene que tener planes de contingencia para asegurar que los pacientes reciban los tratamientos, dado que estamos hablando del derecho a su vida, sumado a lo que están sufriendo con el virus del COVID. Tenemos también en el chat, disculpen, dos preguntas de Nelton Rivera de Prensa Comunitaria. Una es, ¿cuántas personas están trabajando en el hospital de Villanueva? Y otra es que si hay niños y niñas ingresados en dicho hospital. Doctora Zulma, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si escuché bien, pero son alrededor de 400 personas las que están trabajando en el hospital y sí, hay un espacio de pediatría y neonatología que tiene 17 pacientes en este momento. Y también quisiera de forma rápida aclarar que el tema de la hemodiálisis, el hospital contrató a un servicio distinto del tema de UNAERC para que diera la hemodiálisis ahí, precisamente dentro del hospital, y es a este servicio al que se le adeuda la atención y por lo que en este momento los pacientes que deben de ser atendidos por complicaciones renales, se les está negando el acceso a este servicio especializado. Una situación muy delicada, muy urgente de atender, ya que de no recibir la atención, los pacientes sí ponen en grave riesgo su salud y su vida. Kimberly también desea realizar una pregunta. Kimberly, también, adelante, hasta Pablo de vuelta. Ricardo después. Hola, sí, perdón, es que se me cortó. Perdón, no sé si ya lo habían preguntado en el momento que me tuve que salir, pero preguntaba si aparte de las personas positivas del personal de salud, habían tenido información de otros casos de personas técnicos o de mantenimiento. Esto y otra, ¿qué observaciones tenían ustedes respecto al equipo de protección que utiliza todo el personal, desde las personas que realizan todo tipo de trabajos técnicos hasta los médicos? ¿Cuáles son las deficiencias que pudieron observar? Doctora Zulma, por favor. Sí, muchas gracias. Hace más o menos una semana, en la última supervisión que realizamos al Hospital del Parque de la Industria, encontramos dentro de los pacientes que entrevistamos precisamente un policía del hospital de Villanueva que estaba ingresado como paciente, es decir, se había contagiado dentro del servicio. También es importante hacer mención que las supervisiones y monitoreos que hemos realizado, sobre todo en el Hospital Roosevelt, en atención a denuncias por el tema de la calidad del equipo de protección personal que se está abasteciendo y que se le está brindando al personal médico, sobre todo al personal de enfermería, sí se evidenció que no es de la calidad indicada, toda vez que se está desgastando muy rápidamente y se debe de tomar en cuenta que esas mascarillas se les está dando, sobre todo al personal de enfermería, una mascarilla para que les tarde alrededor de 15 días. Hay que preguntar porque ya preguntaron los insumos. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Sí, ¿cuál es? Ricardo, perdón. ¿Quién está ahí preguntando, perdón? Ricardo. Buenas noches, ¿qué tal? Voy a ser breve solamente para verificar unos datos con la doctora Calderón. Mi nombre es Pablo Juárez de Prensa Libre. Usted estaba comentando que hay 11 pacientes en el área de intensivo, hay 17 en el área de pediatría y neonatología, y si no estoy mal, dijo que son 54 pacientes en el área de encamamiento.
Sí, así es. Y en total son 90 pacientes, porque yo En estaba haciendo la total, suma. sí, en Estaba total haciendo... son 90 pacientes. En total son 90 pacientes los que están atendiendo ahorita 3 médicos. Pero eso suma 82, los datos que usted dio, no Sí, suma 90. le repito, 11 de intensivo. Ajá. Sí, 17 de neonat, 17 del área de intermedio, 8 Ajá. del área de pediatría y neonatología y 54 del área de encamamiento. Ah, ok, ahí sí da 8 Sí. en el área de intermedio. Ajá. Una pregunta más. 17 en intermedios y de pediatría y neonatología son 8. No, lo voy a escribir. Ah, ok. Una pregunta más. ¿Cuántos pacientes están con problemas por el tema de la hemodiálisis? De conserjería. El día de hoy se encontraban 2. Ok. Gracias. Kimi parece que tiene una pregunta, Lesbia. Kimi, adelante. No, en el chat, o está escuchando, no sé. Sí, y es que no lograba conectar mi micrófono, gracias. Claro. Quería saber si se conoce el sistema de referencias de los hospitales de pacientes, digamos, de los hospitales de Villanueva o del Parque de la Industria a otros hospitales y qué protocolos se utilizan en estos casos, ya que supimos que hubo un traslado de 28 pacientes aproximadamente del Parque de la Industria a Cefimerca en Shela, que los trasladaron por la noche, que los trasladaron en bus. Entonces, no sé si se conoce cómo y en qué situaciones, además de que pueda ser por colapso o por cupo. Doctora Calderón, por favor. Sí, muchas gracias. Los traslados se están realizando dependiendo de la disponibilidad que se tenga de los espacios. Por ejemplo, el Parque de la Industria llevamos alrededor de 2 o 3 días atendiendo situaciones en las cuales ya no están recibiendo pacientes porque ya no tienen lugar. Situación que sumada a la del día de hoy, con lo que pasa en el hospital de Villanueva, nos pone en una situación sumamente grave porque estamos hablando de que prácticamente no tenemos espacio para seguir ingresando al resto de pacientes. Un protocolo como tal en este momento pues no se ha dado debido a que eso son coordinaciones prácticamente por teléfono las que se están haciendo a través de los directores, tomando en cuenta si existe o no la disponibilidad para esos espacios. Pues tienen instalado protocolo para el personal administrativo. Colegas, si tienen alguna otra pregunta, disculpen. Jessica. Ahí está ya. Gracias. Sí, yo quisiera saber si estos 90 pacientes están confirmados o son positivos para COVID-19. Son de otras, por otras enfermedades. Es que me conecté tarde, no sé si ya lo habían manifestado. Doctora Zulma, por favor. Sí, muchas gracias. No, los 90 pacientes, todos son 90 pacientes confirmados con diagnóstico de COVID-19 porque el hospital acepta y está especializado en este momento para la atención solo de este tipo de pacientes. Sí, Jessica. No le escuchamos. Ya. Gracias. Sí, en este caso, ¿cuál está siendo el tratamiento que les están dando a los niños? Y también quisiera ver si ustedes lograron constatar o verificar si los médicos cuentan con un contrato que los ampare, porque hemos recibido algunas denuncias de médicos que empezaron a trabajar desde marzo, mediados de marzo más o menos, principalmente en el hospital del Parque de la Industria, que aseguran que no les han pagado, que les indicaron que no les iban a dar el bono de riesgo que está aprobado por el Congreso y que tampoco han firmado contrato. Entonces, para ver si ustedes lograron verificar en el hospital si estas condiciones también se están dando allí. Doctora Calderón, por favor. Sí. En relación al tema de los pacientes pediátricos, es importante que recordemos
que estamos todos los días en un proceso de aprendizaje porque la enfermedad es nueva. Los protocolos se siguen actualizando, se siguen apegando a las guías de otros países para poder brindar la atención. Entonces no existe un protocolo específico o que esté homologado para la atención de los pacientes pediátricos, sino de acuerdo al resultado clínico, a la evolución clínica de los pacientes, se están atendiendo en base a los grandes lineamientos internacionales que se tienen en este momento. En relación al tema de los contratos, pues hoy únicamente habían 3 médicos y con los 3 médicos que conversamos el día de hoy, nadie nos refirió problemas con el tema del salario. Sí, tenemos preguntas en el chat, sí, parece. De factor 4, quieren saber si el hospital de Villanueva tiene instaurado un protocolo para el personal administrativo y de consejería, y también desean saber cuáles son los protocolos que se usan para la atención de pacientes, de limpieza, sanitización, y si estos protocolos son públicos, ya que los del ICS sí lo son. Doctora Calderón, por favor. Sí, gracias. Uno de los problemas más serios y que de forma reiterativa hemos hecho públicos a través de las distintas supervisiones ha sido precisamente el tema de que al recurso humano del Ministerio de Salud no se le empoderó de forma correcta de todos los protocolos de atención. Eso ha generado una serie de situaciones difíciles en el manejo y sobre todo en la aceptación de los protocolos, porque tenemos que tener claridad que todo el personal que trabaja dentro de un servicio de salud es importante, de intendencia, de transporte, de limpieza, de cocina, todos forman parte de un equipo de trabajo. Por eso es que en los diversos pronunciamientos e incluso en las acciones legales que se han solicitado a través de la institución, se ha incluido todo este grupo de personas. Es una parte y una de las debilidades más grandes que tiene el ministerio, precisamente esa falta de capacitación constante debido a que el escenario va cambiando todos los días y que es necesario que se refuercen, sobre todo todas las medidas de protección personal y que en este momento representan una gran alerta debido a los diversos casos que se han dado en la red hospitalaria. Sí, quizás para complementar este extremo fue que a partir de los hallazgos que hizo la institución de derechos humanos en Chimaltenango, pues el Ministerio de Salud después salió con un comunicado. La diferencia era en cifras, como platicábamos hace unos momentos, pero tuvimos que volver a plantear la reiteración del amparo provisional ante la Corte Suprema de Justicia, porque es imperativo que otorgue el amparo provisional para obligar. Si ustedes se dan cuenta, Guatecompras no miente, ha habido una lentitud en el proceso administrativo desde que comenzó la gestión. Lamentablemente este ministro no es nada personal, pero sí hay que hacer notar que son 4 viceministros que van en su gestión y eso implica un desorden, una lentitud y una opacidad en su gestión que lamentablemente no podemos quedar callados. También el Ministerio de Salud nos instaba a trabajar coordinadamente. No podemos trabajar coordinadamente porque cada quien tiene competencias distintas. Al ministerio le corresponde el diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de salud y a nosotros la Constitución nos faculta supervisar la administración pública. Es más, hicimos público un video en vivo cuando la doctora Zulma Calderón ingresaba con la directora de comunicación Lesbia Salguero. Se les había prohibido el ingreso al hospital hoy en Villanueva. Afortunadamente después le permitieron el ingreso, pero de último ya casi fueron sacadas. Si fuera doctora Zulma muy puntualmente de dejar constancia de esto, le agradecería, por favor, porque es una limitación a nuestro trabajo también que no podemos permitir. Sí, muchas gracias. Es una situación muy lamentable que el Ministerio de Salud no entienda cuáles son las funciones que al amparo de la ley del procurador la institución tiene que realizar. También creo que es necesario que en este momento de crisis sin precedente que viva el país se sepan reconocer las debilidades que se tienen en este momento para poder rectificarlas, no en bien de ninguna institución, sino en bien de todos los pacientes y de todos aquellos usuarios que en algún momento podemos necesitar ese servicio de salud al encontrarnos contagiados de esta enfermedad.
En este momento hay que trabajar en bien del país y sobre todo en pro de los pacientes, recordando que los derechos humanos son ese gran norte que en este momento nos guían para poder salir adelante y para poder respetar no solo el derecho humano a la salud, sino todos los derechos humanos, sociales y económicos que están involucrados dentro de esta crisis. La situación sí fue un poco desagradable, pero al final logramos nuestro objetivo y logramos obtener y verificar y sobre todo documentar la situación tan grave que se está viviendo en el hospital de Villanueva, sin dejar de mencionar que el equipo de médicos habló el día de hoy con el señor ministro y con los señores viceministros, dándole margen hasta las 5 de la tarde para que solventara esta situación y que incluso manifestaron que de no ser atendidas también todas sus preocupaciones y lo que están reclamando en este momento, estarían incluso dispuestos a presentar su renuncia. Ya nos queda... Sí, nos quedan poquitos minutos ya para terminar esta sesión del Zoom. El tiempo lo tenemos limitado. Nosotros vamos a hacer, a partir de la terminación de esta conferencia de prensa, la publicación con los hallazgos correspondientes, pero de verdad créanme que me siento muy satisfecho y agradecido con ustedes que se tomaron el tiempo. Es un primer ejercicio que hacemos aprovechando la tecnología y también instar a otras instancias del Estado a utilizar, porque esto nos permite que todos los medios sin distinción alguno tengan acceso con las instituciones públicas e ir intercambiando opiniones sobre las competencias de cada quien. Si no hubiera nada más puntual, yo les agradezco mucho. Sí, Lesbia. Hay algunas otras consultas, pero ya se va a cerrar la sesión. Entonces, para decirles a todos ustedes que nos las pueden hacer llegar por el chat o bien por cualquier vía que ustedes consideren correspondiente, al teléfono, al chat de prensa. Twitter directo también todo. Nosotros les daremos respuesta a todas sus consultas. Muchísimas gracias a todas y a todos los periodistas, doctora adjunta, doctora Zulma, licenciada Lesbia, gracias por la atención y periodistas, muchas gracias por ustedes. Si no, no llegaríamos a la población. Muy amables. Feliz tarde, feliz noche. Cuídense feliz mucho. Tarde a todos, feliz noche. Que estén bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.